como decía el hermano Gustavo, indigno de su amor e indigno de estar aquí. No hay nada que me avale como para decir que merezco estar en este lugar, solo la misericordia de Dios. Así que jamás tome en cuenta al mensajero, sino que el mensaje. Así, y le pido al Señor que hable en esta mañana sus vidas por medio de su palabra. Estamos viendo una serie sobre la predicación del monte. Vamos a nuestras Biblias, Mateo 5, versículo 17, un pasaje bastante complicadito y bueno, y al leerlo, sobre todo me doy cuenta lo indigno que uno puede llegar a ser si no es por la misericordia del Señor. Vamos a leer del capítulo 5 al 17, del 17 al 20, perdón, capítulo 5, versículo 17 al 20, pero por una cuestión de tiempo, de reloj, y para no ser demasiado superficial intentando abordar los 4 versículos, me remitiré a tratar solamente el versículo 17. Y si Dios lo permite, y mis hermanos predicadores, cuando haya otra oportunidad, seguiré exponiendo estos versículos que les voy a deber. Dice la palabra del Señor, versículo 17 al 20. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será tenido en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, hemos estado viendo una serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte. El hermano Guillermo inauguró esta saga, esta serie, hablándonos sobre las bienaventuranzas. Felices sois, ¿no? Y nos ha mostrado a través de las pocas bienaventuranzas que pudo desarrollar, lo mismo que yo por cuestión de tiempo, el carácter que debe tener el ciudadano del reino de los cielos. Luego el pastor se extendió en esto y nos habló respecto de que si el creyente posee ese carácter de la bienaventuranza, tiene que impactar al mundo, siendo sal de la tierra y luz del mundo, mostrando al mundo ese carácter que tiene. Sin embargo, si han seguido leyendo ustedes en sus casas, sin embargo, y a pesar de ser luz del mundo y sal para esta tierra, para este mundo caído, de hecho somos la única sal que preserva este mundo del caos total, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de eso, el mundo no nos querrá. En algunos casos el mundo nos aborrecerá. El versículo 10 de este capítulo, de este texto, perdón, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta aseveración de Jesús se ha cumplido desde la fundación de su iglesia, ¿no? La iglesia ha sido perseguida hasta el día de hoy. En los países musulmanes, los cristianos son muertos por causa del evangelio. Pero acá, ¿de qué manera somos perseguidos en Occidente? No somos perseguidos. Aquí somos quizás perseguidos y seremos aún más perseguidos por ideologías. Por ideologías que nos quieren imponer cómo educar a nuestros hijos en el ámbito sexual. Ideologías que nos quieren decir que el aborto es bueno. Ideologías que nos quieren decir que el matrimonio se puede ver de diferentes formas. Decirlo abiertamente me puede traer problemas con la justicia. Entonces, somos perseguidos, sí, hermano, en alguna medida, y seremos perseguidos aún más. En Medio Oriente, mandé hace un tiempo atrás unos videos cómo eran matados los cristianos por causa de su fe. ¿Pero por qué somos perseguidos? Porque todos los valores que el mundo odia
Dios los ama y los exalta. Todos los valores que el mundo odia, Dios los ama. Y todos los valores que el mundo ama y exalta, Dios los aborrece. La Escritura lo dice, no lo digo yo. Lucas 16:15 dice, porque los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. Y es en este punto del Sermón del Monte, es en este punto, después que Jesús nos exhorta a ser sal y luz para el mundo, en que el Señor introduce una nueva sección en su discurso, ¿no? En la cual el Señor nos va a explicar la relación que hay entre lo que Él está enseñando y lo que va a continuar enseñando con las enseñanzas del Antiguo Testamento. El Señor introduce esta sección en que nos va a explicar la relación que hay entre lo que Él va a enseñar y las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero para poder entender esto, tenemos que ver el contexto histórico, ¿no? Debemos tener en mente que la audiencia original en su totalidad era judía. Los que oían al Señor por primera vez en vivo y en directo, diciendo este sermón, eran judíos. Y estos judíos llevaban toda su vida esperando el cumplimiento de todas las promesas hechas por los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Estos profetas anunciaban la llegada de un rey, un Mesías, que libraría a su pueblo. ¿Recuerdan ustedes cuando José y María llevaron al niño Jesús al templo? Ahí estaba Simeón. Simeón dice, por fin tu siervo puede morir en paz porque mis ojos han visto la salvación. En algunos otros casos dice la liberación de tu pueblo. Estos judíos esperaban con ansias la llegada de este rey, de este Mesías, que desde su perspectiva los libraría, ¿no? Jesús se presenta a sí mismo como el esperado Mesías, como el rey prometido y profetizado en las escrituras antiguas testamentarias, y encontramos en el Sermón del Monte su programa de gobierno, su carta magna, por decirlo así. Todo el programa de su gobierno como rey. Pero Jesús, en el discurso o en el sermón que está dando, no responde a las expectativas humanas que estos judíos tenían de él. Él no responde a los deseos que estos judíos estaban o a lo que ellos querían escuchar de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No aparece nada en todo el Sermón del Monte que hable de cambios políticos o de reformas sociales o estructurales de la nación. No hay ningún indicio en las palabras de nuestro Señor Jesucristo de que el pueblo de Israel sería liberado del yugo romano. Ningún indicio. O que Israel tendría la gloria como nación que tuvo en los tiempos de Salomón, ¿no? En cambio, y como una antítesis total de lo que estos judíos esperaban, el Señor, ¿qué les dice? Lo que vimos de nuestro hermano Guillermo, ¿no? Que los ciudadanos de su reino son pobres en espíritu, lloran, que son mansos, que trabajan por la paz, y como la guinda que corona todo, les dice que van a ser perseguidos por su causa. Y que en vez de tener gloria y ser una potencia mundial como esperaban los celotes, por ejemplo, que en vez de tener gloria como nación y ser una potencia mundial que subyugara a sus súbditos, eran llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo y a servir a aquellos que los perseguían. Y lo más probable, hermanos, es que las palabras de Jesús en este sermón deben haber provocado muchas dudas y preguntas en este auditorio que escuchaba, ¿no? Ellos esperaban otra cosa de su Mesías, de su rey. No era ese el discurso que esperaban oír, y cabe la gran posibilidad de que empezaran a preguntarse si hablar entre ellos diciendo, ¿acaso este joven rabí, acaso este Jesús quiere mostrarnos una enseñanza nueva? ¿Acaso no crees en las escrituras
que nos legó nuestro padre Moisés? ¿No cree acaso este maestro en las escrituras del Antiguo Testamento y ha venido a anularlas? ¿Acaso este Jesús se relaciona en alguna medida con los religiosos de la época, los esenios, los celotes, los saduceos, especialmente los escribas y los fariseos que tenían la hegemonía de la religión en Israel? ¿Se relaciona en alguna medida Jesús con estos religiosos? Recuerden, hermano, que los escribas y los fariseos eran los líderes espirituales y religiosos por excelencia. Que ellos tenían la total aceptación del pueblo judío y su enseñanza era aceptada sin chistar. Pero Jesús no era ni celote, no era ni saduceo, no era eseni, menos escriba y fariseo. Y a estos dos grupos religiosos se les enfrentaba, todo al contrario, se les enfrentaba abiertamente, descaradamente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y los que oían a Jesús pensaban, ¿acaso quiere este hombre que olvidemos nuestro pasado? ¿Acaso quiere enseñarnos una forma distinta de llegar a Dios? Sabiendo Jesús estas objeciones, recuerden, él era Dios, 100% hombre. Como dice el Evangelio de Juan en final del capítulo 2, él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de los hombres, porque él conocía lo que hay en el corazón de los hombres. Él sabía de estas objeciones, él sabía de que murmuraban, él sabía de estas dudas que se estaban planteando entre la audiencia original. Tuvo por necesario aclarar estas dudas antes de continuar el discurso. Este texto que nos ocupa esta mañana, hermanos, especialmente el versículo 17, es el puente necesario entre lo que el Señor ha dicho en los versículos anteriores y en lo que va a seguir diciendo. Es el puente necesario, es el paréntesis necesario. Ya hemos visto lo que los cristianos son y Jesús va a entrar luego a explicar cómo deben actuar los cristianos a la luz de lo que son. Pero antes de continuar, el Señor debe enseñar algunos aspectos para evitar que los que lo escuchan hagan una mala interpretación de sus palabras, y el Señor establece dos principios que aún hoy debemos considerar, hermanos, si queremos profundizar en las enseñanzas de Jesús. Dos principios. Y estos dos principios están implícitamente contenidos en los textos que hoy nos ocupan, especialmente en el versículo 17. Reitero, el Señor establece dos principios que aún hoy debemos considerar, debemos tener en cuenta siempre que queramos estudiar el Evangelio, hermano. Y estos principios se encuentran en el texto que leímos implícitamente, o sea, no lo dice abiertamente, pero sí están de forma implícita. Y el primero es que todo lo que el Señor está enseñando está en perfecta armonía, en total acuerdo, en perfecta concordancia con todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Repito, el primer principio es que todo lo que el Señor está enseñando en el Sermón del Monte está en total acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque esa era la duda que tenía esta audiencia original que escuchaba al Señor. ¿Qué viene a enseñar este maestro? ¿Quiere cambiar las cosas? Y el Señor, anticipándose a esta inquietud de quienes le oían y percibiendo cierta incomodidad y murmuraciones, responde: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. O sea, todo lo que le estoy diciendo está en perfecta armonía y en total acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Y el segundo principio es este: así como la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo está en perfecta armonía con las enseñanzas del Antiguo Testamento, con la doctrina del Antiguo Testamento, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo estaban en total desacuerdo con las enseñanzas de los escribas y los fariseos. Repito, así como las enseñanzas
que el Señor está dando en el Sermón del Monte está en total acuerdo, en total concordancia, en perfecta armonía con las enseñanzas antiguo testamentarias, así también su enseñanza está en perfecta disconformidad, en perfecto desacuerdo con las enseñanzas de los escribas y los fariseos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto? Que la enseñanza de los escribas y fariseos era absolutamente deficiente, que estaban errados en su forma de enseñar, ¿no? Y aquí, hermano, la primera enseñanza que nos deja este texto. Si queremos estudiar la Escritura, las enseñanzas de nuestro Señor, su obra, su vida, debemos tener siempre esto en gran consideración. La vida de Cristo, sus obras y enseñanzas estaban en completo acuerdo con la doctrina del Antiguo Testamento y estaban en total y completo desacuerdo con la doctrina de los escribas y fariseos. Desde el versículo 21 al 43, y no me voy a explayar en esto porque seguramente lo hará otro hermano, encontramos la expresión que pronunció el Señor: oísteis que fue dicho, ¿no? Al decir esto, el Señor estaba corrigiendo a los fariseos y a los escribas. Estaba corrigiendo porque ellos habían torcido el buen sentido de la ley, interpretaban esta ley de una manera superficial y errada, ¿no? Por ejemplo, no hay ningún lugar en las escrituras antiguas testamentarias que nos digan que tenemos que aborrecer a nuestro enemigo. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuál era la ecuación que hacían los religiosos de la época, los fariseos y los escribas? Decían, bueno, ¿quién es mi prójimo? Otro judío. Por lo tanto, si no es mi prójimo, yo lo aborrezco, lo detesto, no es de la nación. Pero ¿qué dice el Señor en Deuteronomio? Dice, ama al extranjero, porque recuerden que ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Ellos habían torcido el sentido de la ley. Otro aspecto, hermano, que si hemos de interpretar correctamente este texto y cualquier texto bíblico, debemos tener algo muy en cuenta. Cuando quieras estudiar la Biblia, tienes que tener algo en cuenta. No quieran ir directamente a los detalles. No quieran ir directamente a los detalles, ¿no? ¿Qué quiso decir el Señor cuando decía, no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Acaso la iglesia no impone disciplina y para poner disciplina tiene que hacer un juicio? ¿No podemos juzgar nada? Al que te pida, dale, dice el Sermón del Monte. Tenemos que darle a todo aquel que nos pida. Pues hermano, eso lo vamos a tener claro cuando partamos de los aspectos generales para entender los aspectos puntuales, los detalles. Porque muchas veces cuando estudiamos la Escritura, el árbol nos tapa el bosque. Nos quedamos en un solo versículo y de ahí hacemos doctrina. De hecho, de ahí han aparecido las grandes herejías, ¿no? Si perdemos de vista la totalidad del texto, no podremos entender los detalles. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre la gracia y las obras? Bueno, Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, ¿no? O sea, no, somos salvos solo por gracia. No tenemos que hacer obra. Que dice el versículo 9. Somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. El cristiano no obra. El cristiano no es salvo por obra, perdón, pero si ama al Señor, obra. Es la identificación, esa es nuestra patente. Que si somos cristianos, hacemos obra, ¿no? Entonces, siempre, hermano, tenga esto en mente. No parta siempre de los detalles. No lea versículos. No estoy en desacuerdo con el pan de vida, ¿no? No estoy nunca en desacuerdo de él. Pero no puede usted vivir todos los días sacando un versículo y leyéndolo. Tiene que estudiar las escrituras de lo general a lo puntual. Por eso el contexto siempre es tan importante.
para poder dar un marco referencial al texto y poder entenderlo. Dicho esto, voy a comenzar a exponer el texto y el primer principio general. No se preocupe que no me voy a tomar más tiempo que mis predecesores. Imagínense. La doctrina, comenzamos a poner el primer principio general. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo está en total de acuerdo con la doctrina del Antiguo Testamento. El Señor dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, pero enseguida continúa diciendo, no he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Veamos la primera declaración, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Es interesante observar cómo el Señor se refiere a las Escrituras. Siempre que habla el Señor de las Escrituras, o los escritores del Nuevo Testamento, y se refieren a la Escritura de tres formas. La ley y los profetas, o la ley o los profetas, como dice el Señor. La ley a seca, o la ley, los profetas y los salmos. Las tres expresiones abarcan toda la Escritura. No es que cuando él decía la ley se refería a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, ¿no? El primero, la ley y los profetas, Mateo 7:12. Un ejemplo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿no? Cuando el Señor habla de la ley, también se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Esto lo atestigua Juan 10:34, cuando el Señor le respondió a los fariseos, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Qué está haciendo el Señor? Está citando un salmo, el Salmo 82:6. O sea, que la ley también incluye los salmos, los profetas y todos los libros sapiensales y todos los libros. Y por último, Lucas 24:44, que dice, habla, que lo pueden leer después, la ley, los profetas y los salmos. Eso ya es evidente que incluye todo el Antiguo Testamento. Y es importante que tengamos esto en mente para poder entender lo que el Señor quiso decir. Cuando el Señor dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas, está diciendo, no he venido a abrogar los 5 primeros de Moisés, los profetas y todo lo que le sigue, ¿no? Pero, ¿qué es la ley de Moisés? En la ley de Moisés, hermanos, se encuentran todas las normas de conductas y mandatos que Dios dio al pueblo de Israel. Y estas normas y mandatos las podemos considerar en tres aristas o en 3 aspectos de la ley. La ley moral, la principal, la ley ceremonial y la ley civil. La ley moral expresada en los 10 mandamientos, en el Decálogo. Y esos 10 mandamientos condensan todos los requerimientos morales de Dios sobre todos los hombres, ¿no? O sea, la ley moral ha sido dada por Dios a todos los hombres y es una ley dada por una autoridad distinta al hombre mismo. No es el hombre creador de esta ley moral. No es el hombre creador de esta ley moral, sino que esta ley es objetiva y su autor es Dios. El hombre no creó la ley moral. La ley moral ya venía de fábrica cuando nacimos. Y está expresada en los 10 mandamientos. Y esos mandamientos están en todos los hombres sin excepción. Todos los hombres llegamos a este mundo con ellos. Por eso un hombre que nació en el Amazonas, perdido en una selva y nunca ha escuchado hablar del Evangelio, sabe, y si roba, sabe de alguna forma en su corazón que eso no está bien. Y su conciencia le alertará, pues Dios ha escrito en su corazón el mandato, no robarás. Originalmente, hermano, esa ley, no robarás, y todas las demás fueran escritas en el corazón del hombre. Lea los primeros capítulos de Romanos. Luego estas leyes fueron codificadas y grabadas en piedra en el monte Sinaí y entregadas a Moisés. Éxodo 20. Pero esa ley moral, como dije, ya había sido escrita en el corazón de los hombres y ata a todos los hombres. En segundo lugar, los israelitas tenían una cantidad de leyes ceremoniales de culto a Dios. Ahí están los sacrificios,
las fiestas solemnes, los ritos, las ceremonias. Y en tercer lugar, los judíos pertenecientes al pueblo de Israel eran gobernados con un sistema teocrático, un sistema que emanaba de Dios, ¿no? Dios gobernaba a través de su ley todas las actividades humanas de su pueblo. Ejemplo, los jueces. Los jueces de Israel eran los que determinaban qué castigos se debían imponer a quienes transgredían esa ley. O sea, tenemos la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Le pido disculpas si está siendo un poco complicado. Bueno, pero el texto lo demanda. Tenemos la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil, y ahora en este sermón del monte el Señor le dice a este pueblo: yo no vine a abrogar la ley moral, no vine a abrogar la ley ceremonial, no vine a abrogar la ley civil, yo vine a cumplirla. Pero ¿qué significa esta palabra abrogar? ¿No? Tiene varios sinónimos: anular, invalidar, descartar, y la más interesante es derribar. Porque el Señor usó esta misma palabra derribar, cataluo, en Mateo capítulo 24, versículo 1-2. Los discípulos habían oído hablar al Señor de que el templo iba a ser derribado, ¿no? Y cuando caminan por el Señor y ven el templo que había construido Herodes y el templo de Salomón que había reconstruido, templo de Salomón que Herodes el Grande había reconstruido, ellos le dicen: Señor, ¿hasta esto va a ser derribado? ¿Qué le dice el Señor? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La misma expresión que está usando el Señor cuando dice: no he venido a derribar, no he venido a abrogar la ley, no he venido a derribar la ley, ¿no? O sea, lo que el Señor está diciendo es que Él no ha venido a derribar nada de lo que Moisés o los profetas escribieron en el Antiguo Testamento, sino a cumplir. Lo que yo estoy enseñando, dice el Señor, no menoscaba ni contradice lo que dice el Antiguo Testamento. Todo lo contrario, yo he venido a cumplir lo que dice el Antiguo Testamento. Ahora viene la parte complicada en donde pueden haber objeciones, que las podrá hacer usted después. ¿Qué quiso decir el Señor cuando pronunció he venido a cumplir? Ya vimos qué significa abrogar, pero ¿qué significa cumplir en el contexto de esta frase pronunciada por el Señor? No he venido a abrogar, sino a cumplir la ley. ¿En qué sentido Jesús vino a cumplir la ley y los profetas? Pues si abrogar significa anular, cumplir significa reforzar. Bueno, la Real Academia Española le consigna este significado a la palabra cumplir: llevar a efecto algo. Un ejemplo: cuando usted paga una deuda en una famosa ferretería que está allá en Alto Comedero, que se llama Fe Grande, usted está cumpliendo un compromiso pactado. Espero que el hermano entienda las indirectas. No, es broma, nadie me debe nada. No debáis, Romanos 13:8 dice: no debáis nada, a propósito de deber, no debáis nada, no debáis a nadie nada, sino el amar unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8, ¿no? O sea que el que ama a su prójimo está haciendo lo que la ley dice, hermano, que debe hacer. Porque si usted ama a su prójimo, no le va a deber nada. Jamás va a tener una deuda con él pendiente, ¿no? Si usted ama a su hermano, si usted ama a su prójimo, jamás le hará el mal, jamás lo matará, que es lo más extremo, jamás le robará, jamás mentirá para perjudicarlo, jamás codiciará lo que su prójimo posee. ¿Y no está eso en la ley? En los 10 mandamientos, en el decálogo que el Señor entregó. Ahora, el poder cumplir perfectamente esa ley es otra cosa, ¿no? Y eso es para otra predicación. ¿Quiere saber más al respecto? Lea Romanos 7. Pablo, hablando de su amor por esta ley, decía: yo amo la ley. En mi hombre interior ama la ley, pero hay otra ley en mi miembro que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva de cabeza a pecar. Esa es otra cosa. Pero
A la luz de todo esto que hemos visto, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿No penséis que he venido a invalidar, a derribar una sola de las demandas de la ley de Dios? ¿O he venido a minimizar las penalidades sobre aquellos que la violan? Yo no he venido a invalidar la ley, ni tampoco he venido a suavizar las penalidades, los castigos que deben sufrir aquellos que violan esa ley moral. Y es aquí donde quiero hacer una observación que tiene que ver con un gran error que cometen muchos cristianos hoy en día. Muchos creyentes piensan que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que siempre estaba irado, que siempre estaba enojado, que mandaba matar, que castigaba de una forma tremenda. De hecho, esa es una herejía condenada en el siglo, en los albores del cristianismo, en el año 140, 150 por ahí, de un hereje llamado Marción. Es una herejía pensar eso, que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento, sino que es otro Dios, un Dios chapucero que hizo todo a las tontas y locas, ¿no? No, hermano. El Señor Jesucristo dice no. Dios es el mismo en ambos casos. Y yo no he venido a edulcorar, a suavizar la ley, no he venido a anular los castigos sobre aquellos que violan esa ley. Tampoco penséis que he venido a anular todo lo que los profetas dijeron. Porque, hermano, bueno, si lo has leído Isaías 1, aparece esto en Isaías 1:11, ¿no? Cómo el profeta se queja delante de Dios por la adoración superficial que el pueblo judío le está dando al Señor. Y luego el Señor habla por la misma boca del profeta Isaías. ¿Y qué le dice al pueblo? ¿Para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. Isaías 11, ¿no? Pero ¿qué dice luego en Isaías 1:17? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Cristo dice en el Sermón del Monte, yo no he venido a invalidar esa denuncia que hizo el profeta. Yo no he venido a anular el principio de la adoración verdadera que debe tener todos los que aman a Dios. Usted no ofrece ni machos cabríos, ni hace holocausto, ni nada, pero en su corazón puede que, y espero que no, que sea una adoración vacía. Vacía, absolutamente vacía. Y que cuando estamos acá, muchas veces estamos en otro lado, ofreciendo cantos a nuestro Dios, pero estamos pensando en otra cosa, ¿no? O venimos con pecado a adorar a Dios. Entonces, el principio sigue siendo el mismo. Cuando el Señor decía por Isaías, cuando el profeta decía, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Jesús dice, yo he venido a cumplir eso que el profeta dice, pues él está hablando de mí. Entonces, ¿cómo cumplió Cristo la ley y los profetas? Pues él la cumplió en su totalidad. ¿En qué cumplió, por ejemplo, la ley ceremonial? ¿Cómo es que Cristo cumplió la ley ceremonial? En que el Señor realizó en su vida, en su muerte y en su resurrección todo aquello que esas ceremonias, rituales, lo que esos sacrificios simbolizaban. ¿En qué realizó, en qué cumplió, cómo cumplió Cristo la ley ceremonial? En que el Señor realizó en su vida y en su muerte y en su resurrección todo aquello que esas ceremonias, rituales y sacrificios simbolizaban. Los judíos estuvieron siglos sacrificando corderos, derramando sangre sobre el propiciatorio del lugar santísimo, ¿no? Sacrificando un cordero en el día de la Pascua, entre las 2 tardes, cuando Dios los libró con la mano poderosa de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y ahora que vamos a tomar la Santa Cena, venía el Señor celebrando como buen judío todas las Pascuas. Pero ¿qué dice el Señor cuando instituye la cena del Señor? Dice, haced esto en memoria de mí. Esto ya pasó. Eso era una sombra.
de lo que iba a ocurrir. Ahora ya no tienen ustedes que hacer rituales en memoria de que fueron salvados de la esclavitud. Ahora tienen que hacer, yo instituyo otra cosa, porque eso era una sombra. Yo soy el cuerpo verdadero que proyecta esa sombra. ¿Y para qué eran estos sacrificios? Todos estos sacrificios eran una sombra, una preparación del verdadero Cordero inmolado en la cruz para librar a sus escogidos de la esclavitud del pecado. Cuando Juan el Bautista, Evangelio de Juan 1:29, ve venir a Jesús en el Jordán y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cualquier judío común y corriente sabía lo que le ocurría a los corderos. Sabía lo que le ocurría a los corderos, o por lo menos al 80% de los corderos, que eran sacrificados. De hecho, es como que Juan estuviera pronunciando una sentencia de muerte sobre nuestro Señor, ¿no? Y Cristo murió sacrificado como un cordero entre las dos tardes, como aquellos rituales que le precedieron, ¿no? Que eran sombra de eso. Él vino a cumplir todos los ritos ceremoniales que ejecutaban los sacerdotes. Por eso no estamos obligados a cumplir todos esos ritos que aparecen en la ley, como hacen algunos honestos hermanos mesiánicos, creo que son, que tienen muchos ritos incorporados a su vida. No necesitamos cumplir ningún rito. Él los cumplió. Él no vino a anularlo, vino a cumplirlo, y al cumplirlo los anuló. Ya no tenemos que sacrificar más corderos, porque el Cordero de Dios fue sacrificado una sola vez y para siempre. Puede leer después Hebreo 10, del 11 al 14. Por eso ya no necesitamos sacerdotes. Por eso es que nos oponemos al sacerdocio romano, ¿no? Porque ya, pues aquellos sacerdotes de aquel tiempo eran defectuosos y morían. Ya no hay ofrenda que presentar, porque nuestro Señor Jesucristo es el perfecto sacerdote y su sacerdocio es eterno y es intransferible. Todos esos rituales eran la sombra de lo verdadero, y lo verdadero es Cristo. Ya no tenemos que circuncidarnos, como lo hicieron por cientos de años los judíos. Ese ritual era una sombra de la verdadera circuncisión que Dios ha hecho en tu corazón y el mío. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Qué pasa con la ley civil? Bueno, pues era exclusiva para el pueblo judío, ¿no? Y Cristo la cumplió perfectamente, perfectamente como buen israelita. Aquel, el Señor les dice a los judíos: ¿quién me puede a mí reprochar de pecado? ¿Quién me puede reprochar un pecado a mí? ¿No? Pues tú y yo no tenemos que cumplir esa ley. El pueblo de Dios está compuesto por hombres y mujeres de toda nación, de toda raza, y que tienen que estar supeditados a las leyes de sus propios países. Nosotros estamos subordinados a la ley de acá de Argentina, no tenemos que cumplir la ley civil, ¿no? Aquí no se apedrearía jamás a un hijo desobediente y contumaz, como dice Deuteronomio 21, aunque sé que a algunas mamás les gustaría por lo menos darle un palo a algunos hijos. Pero no estamos obligados aquí, o sea, no se mata a una persona por robar. Y ahora, lo más importante, y para ir finalizando, ¿en qué sentido cumplió Cristo la ley moral? ¿Y qué tiene que ver esta ley con nosotros? En primer lugar, Cristo cumplió con la ley moral obedeciéndola de una forma sublime, como nadie jamás la obedeció y como nadie jamás podrá obedecerla jamás, valga la redundancia. Jesús nunca transgredió ningún mandamiento de la ley, ninguno. Él cumplió perfectamente los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés. ¿Qué dice Hebreos 7:26 de nuestro Señor? Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero lo más hermoso, extraordinario y grandioso, hermano, es que el Señor estuvo dispuesto a llevar sobre sí el castigo que esa ley demandaba de quienes la violaran. Jesús no se contentó con obedecer perfectamente la ley, que ya era suficiente,
sino que estuvo dispuesto a sufrir los castigos demandados por esa ley, por causa tuya y por causa mía. Y todo eso para que tú y yo ahora pudiésemos estar libres de toda condenación, como dice Romanos 8, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nos libró de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, dice Gálatas. Pero hay algo tremendamente importante que también hizo el Señor Jesús al cumplir la ley. Dios la escribió en el corazón de los suyos. La escribió en tu corazón y en mi corazón para darnos la capacidad de poder cumplirla. Ezequiel 36, 24, 27, hablando del nuevo pacto, el profeta dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuáles preceptos? Los preceptos de la ley moral que representa la santidad sin mácula, sin defecto de nuestro Dios. Romanos 8, 3, 4, para ir terminando, que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la ley era buena, que la ley era correcta, pero nosotros no podíamos cumplirla. Hombres imperfectos no podían cumplir una ley perfecta, ¿no? Entonces Pablo dice que era imposible para la ley llevarnos a obedecerla. Para ella en sí era imposible llevarla a obedecerla. No porque la ley era débil, sino porque la carne era débil. Pablo en 1 Corintios 7, 19 dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Pablo dice claramente que la ley ceremonial es nada, pero los mandamientos de nuestro Dios lo es todo. La ley también es el instrumento, hermanos, es el vehículo por el cual Dios trae a los pecadores a la salvación. El pecador no conoce que es pecador si no fuera por una ley moral que le fue puesta. ¿Qué dice Gálatas 3:24? La ley, y esto en la traducción lenguaje actual que me gustó mucho, la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. La ley es el pedagogo, el que nos enseña que estamos apartados de Él. Si hoy estás acá por primera vez y sientes que no estás obrando bien en tu vida, que hay cosas que están mal, es la ley implícita que está en tu corazón. Y es la ley que Dios usa para mostrarte algo más sublime, algo más inmenso, algo más poderoso y tremendo, que es la gracia de nuestro Señor. La ley te trae como culpable delante de Dios y la gracia te salva para Dios. La ley, hermano, ceremonial no está vigente, la ley civil no está vigente, pero la ley moral está implícita en el corazón de los escogidos. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos va a costar cumplirla? Como dije, Pablo decía: amo la ley de Dios, la amo, me deleito en ella. Pero hay algo en mi interior y hay algo en tu interior que siempre nos va a hacer tropezar. Pero 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta. Como decía nuestro hermano, no somos dignos. Siempre vamos a quedar cortos delante de las demandas de la ley. Pero nuestra obligación como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, es luchar todos los días por cumplir la ley. La ley no es defectuosa, la ley no es una carga. La ley es hermosa. Los 10 mandamientos son hermosos, hermano. Hermano, piensa. Tú jamás pensarías en tener dioses ajenos aparte de tu Dios. Jamás te harías una imagen para adorarla, ¿no? Jamás jurarías en falso en nombre del Señor. El Señor trajo otra forma, otro principio aún mejor, que es: su sí sea sí, tu no sea no. Jamás tú pensarías en jurarle a alguien en nombre de Dios, ni se te ocurriría. Jamás pensarías, o espero que sea así,
en no tener en cuenta el día del Señor, el día de reposo, no con todas esas obligaciones que pusieron los fariseos sobre aquel pueblo, sino como el día en que tú debes guardar tu corazón para el Señor y no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Jamás pensarías en no honrar a tu padre y a tu madre. Jamás pensarías en matar, en robar. No está en tu, o en desear los bienes de tu prójimo. Si es así, es que la ley moral está en tu corazón. Que la cumplamos, que Dios, con su misericordia y su Santo Espíritu, nos lleve a poder hacerlo hasta que Él venga. Amén.